colgada de un árbol, con una placa clavada a la vista que nadie se atrevía a quitar. La mujer sin fruto no merece vivir. La madera parecía haber absorbido ese juicio como si fuera savia negra. Las letras, talladas a golpe de orgullo, brillaban bajo el sol de la tarde como una sentencia escrita para que el viento la recordara. Entre el maizal se esparcía un silencio que no existía antes. Los pájaros callaron, las hojas dejaron de frotarse, y hasta el olor del estiércol se volvió un peso que aplastaba el pecho. Angola, 1853. Hacienda Ventura se extendía en terrazas de tierra roja, surcada por hileras de maíz alto que susurraban con la brisa. Al frente, la casa principal, blanca y barnizada de orgullo, sostenía su fachada como un monstruo orgulloso. En sus cuartos, el coronel Rodrigo Tavares da Ventura movía su voluntad como si el mundo fuera un mapa con su nombre. Gobernaba con la mirada, con el látigo, con la placa que ahora colgaba del baobab. Una frase, una humillación pública, un decreto que valía tanto como las órdenes escritas en los papeles de la hacienda. Ninga estaba en los surcos. Había aprendido a caminar sin hacer ruido desde niño. Su cuerpo llevaba la memoria de pasos dados en la oscuridad, de huidas que no terminaron bien, de hermanos enterrados en lugares sin nombre. Aquella tarde había ido a buscar mazorcas lo suficientemente maduras para la comida del cuarto. Sus manos sabían del maíz como sabían de la tierra, del lodo en las uñas y del calor sobre la piel. No esperaba ser testigo de una ceremonia. Los cuervos se reunieron en el perímetro como testigos imparciales. Los criados se apretaron en la distancia, formando una raya de figuras inmóviles. El coronel había decidido que la leña y la vergüenza serían la misma lección. Había mandado a colgar a su esposa. La gente susurraba, no por devoción, sino por miedo. Callaban porque hablar y no actuar era la única manera de que la vida siguiera en la hacienda sin convertirse en una estadística de castigos. La cuerda apretaba el cuello de Elvira con el peso de la tradición y de la impunidad. Su cara, pálida contra el cielo raso, no era la de una mujer que buscaba compasión en voz alta. Era la de alguien que había conocido demasiados inviernos y se guardaba secretos en el pliegue de los ojos. Rodrigo observaba como quien califica una cosecha, afinaba su desprecio como si examinara granos. Tras la placa, su voz había cortado el aire. La mujer sin fruto no merece vivir, dijo, y la frase se quedó colgada, como mosca atrapada en una ventana. Ninga sintió que algo en su cuerpo se quebraba en silencio. Vio la cuerda, la cara de Elvira, el brillo cruel de Rodrigo. Y entonces, impulsado por un impulso que no era vanidad ni deliberación, corrió. No hubo gritos heroicos ni despliegue público. Fue un movimiento de animal que regresa al cadáver de su camada para intentar sujetar la última respiración. Llegó al baobab con el maíz golpeándole la espalda. La cuerda crujió. Sus dedos, curtidos por la tarea ruda de los días en la tierra, buscaron la navaja que siempre llevaba escondida en la cintura. Cortó la cuerda con una mano que temblaba y con la otra sostuvo el cuerpo de Elvira mientras la vida trataba de volver a la habitación donde solía estar. No hubo agradecimiento. Elvira no pudo llorar de inmediato. Su garganta seguía en un lugar donde la palabra aún no tenía permiso. Rodrigo, furioso, dio órdenes, que nadie se acercara, que la mujer fuese colocada bajo custodia hasta que la ley, la suya, dijera qué hacer. Había que devolver el ejemplo a su sitio. Había que dejar claro que la vida en esa hacienda dependía de su voluntad. Ninga, con las manos aún húmedas de rescate, se desvaneció entre el maíz como si quisiera ser absorbido por las hojas que lo habían velado desde niño. Esa misma noche, escondidos en el corazón del milharal, Ninga y Elvira dijeron las palabras que nadie en la hacienda se atrevía a pronunciar en voz alta. Las hojas raspaban la piel y los insectos cantaban un oleaje que enmascarara sus respiraciones. La conversación empezó torpe, con frases cortas y necesarias. ¿Estás viva? ¿Qué harás ahora? Y fue convirtiéndose en otra cosa, en un reconocimiento de verdades largamente silenciadas. Elvira habló primero de su nombre, no del título de señora ni de la etiqueta que la coronaba en los papeles del coronel.
Habló de su infancia junto al río, de un padre que la enseñó a leer las nubes, de la vergüenza de no haber dado un hijo. Las palabras no eran excusas, eran la exposición de una mujer que había sido moldeada por su entorno y que, con el tiempo, había encontrado la lógica de sus acciones en la lógica de la supervivencia. No fue un discurso de culpa, fue la exposición de una cómplice que ya no podía seguir siéndolo. Ninga dijo menos, aunque en su silencio había una respuesta al peso de cada palabra. Contó, sin empalagar, la pérdida de su familia en una redada, cómo su hermana había sido arrancada y nunca más se supo de ella, cómo su madre murió sin recibir un nombre en la tierra. Su historia no buscaba indulgencia, se ofrecía como contexto. Entre ambos hubo un espacio donde la honestidad reemplazó al miedo. Allí no había adornos, solo la verdad cruda de dos personas que, por azar y por designio, habían quedado en la misma orilla del desastre. Elvira propuso un pacto que olía a hierro y a riesgo. Si Ninga podía hacer que la muerte del coronel pareciera un accidente, ella, como heredera designada de la hacienda, prometería firmar la libertad para cada persona esclavizada allí. Prometería repartir tierras y herramientas, prometería, con su sello y su firma, que nadie volvería a tomar a esos hombres y mujeres como mercancía. No prometió redención para su pasado ni perdón por su silencio, ofreció, en lugar de eso, un futuro. Ninga la miró como quien contempla una cuerda sobre la que hay que cruzar un abismo. El plan, la palabra misma, fue dicha con la gravedad de quien menciona una herida. No sería una venganza, no, dijeron ambos, sería una respuesta. Pero en la respuesta se escondía la línea que separaba la justicia de la violencia. Nzinga lo sabía, Elvira lo sabía. La promesa de libertad traía consigo el precio de una decisión que nadie podría deshacer con facilidad. Hubo silencio entre ellos, largo y lleno. En el maizal, la noche parecía una cúpula que protegía y condenaba. Las hojas dejaron de moverse, como si el mundo contuviera la respiración. Nzinga recordó a su hermano muerto, a los ojos que lo siguieron en las noches de fuga, al sabor del miedo en la lengua. Pensó en la posibilidad de que, si fallaba, la respuesta del coronel sería la más cruel. Pensó en la posibilidad de que, si tenía éxito, la libertad de muchos dependería de algo que él había hecho en la oscuridad. La responsabilidad pesaba como un saco de piedras en su pecho. Finalmente habló. Aceptó explorar el riesgo, pero con límites. No quería que se celebrase una matanza como triunfo. No quería que la muerte se convirtiera en espectáculo. Quería que la operación, si iba a llevarse a cabo, pareciera un accidente, una caída, una silla rota, un caballo asustado. Elvira asintió con la cabeza, y su mirada dejó ver, por primera vez desde que la cuerda le apretó la garganta, una determinación que no era propia del papel que había llevado tantos años. Acordaron detalles en voz baja, como si el maíz oyera con hambre. El plan exigía conocimiento del caballo del coronel, de sus rutinas, de los hombres que dormían cerca del establo. Exigía la complicidad mínima de un par de personas que pudieran hacer pequeñas acciones sin levantar sospechas. Un clavo flojo, una tira de cuero mal cosida, la mano que cambia una pieza por otra en la oscuridad. Nzinga sabía de cuero y de herrería. Había visto cómo, en los días de paz antes de la cosecha, los hombres trabajaban en los arreos. Sus manos sabían dónde apretar y dónde soltar. Eso, junto con la autoridad de Elvira en los papeles, era la única palanca que tenían. Pero la noche que siguió traía consigo sombras que ninguno de los dos había previsto. Antonio Ferreira, un hombre cuyo apellido aparecía en las cartas que pasaban entre comerciantes, no era amigo de la emancipación. Ferreira movía dinero y favores con la sutileza de quien coloca piezas en un tablero. Sabía de pactos y de amenazas. Si la hacienda cambiaba de manos hacia una comunidad libre, muchos intereses quedarían dañados. Traficantes, compradores, hombres que veían la tierra como fuente de beneficio y no como cuna de vida. Antonio no era un hombre que hiciera ruido en la hacienda, era uno que hacía frío. Nzinga tuvo que pensar en eso. Sus decisiones no solo afectaban a Elvira y a él.
Podían incrementar la violencia, podían desatar venganzas que alcanzarían a los niños que jugaban en la entrada, a las mujeres que lavaban la ropa en el arroyo. Esa posibilidad lo hizo vacilar. Había una tarde en la que, al volver al refugio del maíz, lo encontró todo más vivo. Una abuela esclava, una niña que, imitando a los adultos, ataba una pequeña rama como si fuera una cuerda. Aprendió entonces que la libertad tenía rostros que miraban con inocencia los próximos días. No podía ignorar eso. En las semanas siguientes, el plan se fue cociendo con la paciencia del que cosecha. Nzinga empezó a frecuentar los establos con excusas, arreglos, revisión de arreos, conversaciones con los hombres que cuidaban a los caballos. Observó el caballo favorito del coronel, alto, de pelaje oscuro, nervioso cuando el vino corría en jarras libres. Aprendió las rutas nocturnas del coronel, salidas a inspeccionar la tierra, visitas a la casa del vecino para beber y hablar de negocios, esos paseos que terminaban con risas y noches largas. Todo eso era terreno para un accidente. No fue sencillo. Hubo noches en las que, al acercarse al cuarto donde se guardaba la silla de montar, escuchaba pasos y debía quedarse inmóvil detrás de una pila de paja, sintiendo que la madera del pecho le oprimía los pulmones. Trazó con los dedos la costura de la correa que sujetaba la silla, una doble puntada que, si se debilitaba en el lugar correcto, podía ceder con un peso súbito. No buscó la muerte como objetivo, buscó la posibilidad de un fallo que pareciera natural, un punto de costura viejo, un cuero podrido por humedad, una lazada mal hecha. Entre los surcos y las vigas aprendió a diferenciar el deterioro que el tiempo causa del deterioro que una mano causa. Elvira, por su parte, tejió su máscara de viuda. Aprendió a fingir estupor y dolor con la misma eficacia que antes usaba para aparentar indiferencia ante los esclavos. Su práctica de la vida en el salón principal le dio herramientas que ahora se volvieron útiles para otro fin. Habló con los escribanos, dejó caer palabras de resquemor por la muerte inesperada, preparó documentos que nadie leería bien si la ciudad se distraía con funerales. Todo debía tener la apariencia de la naturaleza, un entierro, una herencia, un testamento que, en su silencio, ocultaba la promesa de libertad. En el maizal, Nzinga fue compartiendo pequeños fragmentos del plan con quienes podían guardar secreto. No buscó ejércitos, buscó confidencias. Un capataz anciano, llamado Heitor en la hacienda, tenía ojos que ya habían visto demasiada sangre para sentirse cómodo con nuevos derrames. Pero también era un hombre que había aprendido a no romper la única lealtad que le quedaba, la de no permitir que los suyos sufrieran más de la cuenta. Heitor, con manos de cuero y memoria de hombres caídos, accedió a mirar hacia otro lado ciertas noches. No fue complicidad entusiasta, fue una cesión para minimizar un mal mayor. Las noches de preparación dejaron marcas en Nzinga. Soñaba con la caída, con el carro en el que una vez su padre fue arrastrado, con un llanto que no se apañaba. Se repetía la pregunta como un mantra irritante: ¿es esto justo? En esos sueños, Rodrigo no era un coronel, era la suma de todas las opresiones que había recibido su gente. Pero la justicia que buscaba Nzinga no podía nacer de una mano que toma la forma de la tiranía. Lo sabía con claridad insoportable. Por eso cada acto estaba medido para parecer accidente, para que la mano de la venganza no se reconociera. Había momentos en los que la duda lo paralizaba. Caminaba hasta el borde del maizal y se sentaba sobre tierra húmeda, y la luna lo observaba con la frialdad de los testigos. Allí pensaba en su familia, en los nombres de quienes habían desaparecido, en el brillo de la navaja que una vez utilizó para cortar cuerdas de horca y que ahora servía para coser el futuro. Y sin embargo, al amanecer, volvía al trabajo con la determinación de quien sabe que una promesa no es una excusa, es una cadena que se pone en el pecho para recordarte lo que debes cargar. Una tarde, entre los trámites de la hacienda, llegó la noticia de que Rodrigo había perdido la confianza en algunos de los comerciantes de la villa. Habló de contratos, habló de deudas, habló de palabras que en su boca eran órdenes disfrazadas de conversación. Nzinga entendió que el tiempo jugaba a su favor.
Rodrigo bebía y presumía, y en su soberbia confiaba en que la fortuna le respaldaría siempre. Esa confianza era un desaliento para Nzinga, pero también una oportunidad. La soberbia rompe la vigilancia, y la vigilancia era la única barrera. Al mismo tiempo, la figura de Antonio Ferreira comenzó a aparecer en los márgenes del mundo de la hacienda como un frío presagio. Cartas con su sello, un mensajero que aparecía en el pueblo y no se atrevía a mirar directamente al maizal. Antonio no parecía un hombre de acción, parecía un hombre de redes, de presiones en tribunales y de ojos puestos en las oportunidades que surgían cuando la ley podía ser manipulada. Si la hacienda cambiaba de manos, si la imagen pública era de transformación pacífica, Antonio podía actuar para revertirlo. Demandas, presión política, incluso acusaciones que provocarían que la fragilidad de la nueva libertad se quebrara como vidrio. Esa posibilidad puso un nuevo peso sobre los planes de Elvira Nzinga. La liberación no bastaría sin protección y sin legitimidad. Por eso habló con Heitor sobre la necesidad de buscar alianzas fuera de la hacienda. El nombre que surgió fue el de Soba Cambandú, un líder local cuya autoridad tradicional y conocimiento del terreno podían aportar legitimidad y fuerza cuando la palabra de la ley fuera insuficiente. Soba no era alguien que aceptaba favores sin lógica, era un hombre con sentido de la comunidad y con una mirada que valoraba la autonomía de los suyos. Buscar su apoyo implicaba más que una alianza militar, implicaba reconocer autoridades que la casa principal había despreciado durante años. Era en su fondo una reparación. Mientras todo esto se tejía, en la casa grande se celebraban veladas en las que Rodrigo bebía hasta olvidar la misericordia. En una de esas noches, cuando las antorchas se inclinaban y su risa sonaba hueca, Nzinga penetró en los establos con la calma de quien hace su oficio y, con manos que no temblaban, aflojó una puntada en la correa de la silla. No era tarea rápida, requería paciencia y la habilidad de dejar imperfección donde no se notara. Al terminar, dejó el trozo de cuero viejo a la vista como si fuera simplemente otra pieza más de un mundo que se desgastaba. Nadie miró dos veces. Esa noche, después de cerrar el establo, Nzinga regresó al maizal y observó la silueta infantil de la hacienda bajo la luna. La placa en el baobab le parecía ahora una herida que debía ser cubierta no con venganza, sino con memoria. Una placa nueva que dijera otra cosa, que reconociera lo que ocurrió y lo que ahora debía ser reparado. Pensó en escuelas, en casas pequeñas con respiraciones propias, en un lugar donde los nombres fueran escritos y pronunciados sin miedo. Imaginó a los niños que podrían correr en libertad por las tierras que una vez fueron prisión. Pero en la misma noche, el peso del acto adelantado le golpeó con fuerza. Sabía que, aunque el plan se presentara como accidente, habría una muerte, y la gente diría cosas en voz baja. A veces imaginaba a Elvira en la mesa de firmas, con plomo en mano, con la decisión de liberar a sus suyos. Otras veces imaginaba la silueta del coronel cayendo por una pendiente, su cuerpo yaciendo donde antes yacía la sombra de la justicia según él la entendía. En ambas imágenes había una culpa que no podía ser borrada con buenas intenciones. Y llegó la noche en que el reloj pareció acelerar. Rodrigo volvió de una de sus excursiones por el vecindario con la ronquera en la voz que deja el exceso de alcohol. Hablaba con lentitud y con arrojo de hombre que se siente dueño del mundo. Invitó a algunos para cenar, bebió más y su apetito por demostrar poder lo hizo descuidar la prudencia. La casa se llenó de murmullos y carcajadas. Elvira estuvo allí, escondiendo debajo de su vestido el temblor que la anunciaba como viuda inminente. Fingió sollozos que no eran del todo falsos. Nzinga, por su parte, permaneció a la espera. Había una mezcla de paz y terror en su pecho. La acción que había planeado estaba a punto de desplegarse, y con ella la posibilidad de una libertad que él deseaba tanto como temía. Se acercó a la puerta del establo y tocó la madera con la yema de los dedos, como quien consulta una brújula.
Afuera, la luna parecía contener la respiración de la tierra. Dentro, la placa sobre el baobab esperaba su reemplazo, y la pregunta de siempre flotaba en las almas que quedaban. ¿Qué es la justicia cuando se aplica con manos que han conocido la violencia? En ese instante, antes de que la próxima pieza del plan se moviera, Nzinga sintió en su garganta la misma presión que lo obligó a cortar la cuerda aquella tarde. No era el miedo a ser descubierto lo que lo detenía. Era otra cosa, la conciencia de que la libertad obtenida de esta manera no sería ni limpia ni completa. Si Rodrigo caía por accidente, la historia diría que la suerte se alió con los oprimidos. Si se supiera la verdad, la historia tendría que nombrar las manos que dieron el golpe, y, con ese nombramiento, se abriría una herida que tardaría generaciones en cerrarse. Aún así, el maizal no es lugar para indecisiones eternas. La tierra pide decisiones, las estaciones exigen cosechas. Nzinga respiró hondo, sintió el sabor de la tierra en la lengua, y se preparó a mover la pieza que, de bien o mal, ya no tendría vuelta atrás. Justo cuando la casa principal comenzó a apagarse y la noche se espesó como un paño, una sombra cruzó la entrada. Rodrigo, tambaleante, montó su caballo sin mirar atrás. La luna iluminó el brillo del metal en su bota y la hebilla de la silla que Nzinga había tocado con sus dedos. Era un instante donde todo el trabajo se concentraba en un objeto inanimado, la correa, y el destino se apoyaba en la fragilidad de un cosido mal hecho. Nzinga sintió cómo la sangre le golpeaba el cuello, y supo que si avanzaba, su vida y la de muchos cambiarían de un modo que no podría controlar del todo. El maizal se cerró a su alrededor, y la noche mantuvo el secreto mientras el caballo se adentraba por la senda. La respiración de Nzinga fue una sombra más entre las hojas. Su mano, que tantas veces había llevado el fruto a las mesas, se aferró a la navaja por si acaso. No para matar, sino para cortar aquello que debía soltarse. La imagen del baobab y su placa le vino a la mente, la madera negra contra la palabra escrita. Todo estaba en su sitio para que la historia siguiera su curso. En ese punto preciso, cuando la figura de Rodrigo se volvió un punto más en la distancia y el ruido del galope se mezcló con el ulular de una lechuza, Nzinga decidió moverse. Su pie pisó la tierra con la serenidad de quien sabe que la línea entre el bien y el mal se mide en acto y consecuencias. Avanzó hacia la senda, llevando consigo no solo una intención, sino la esperanza de que la libertad que buscaban no naciera de la muerte, sino de la transformación que Elvira prometía forjar con tinta y con valor. Al mismo tiempo, sin saberlo aún, otras fuerzas comenzaban a despertarse fuera de la hacienda. Cartas que viajaban por carruajes, oídos atentos en las villas, la sombra fría de Antonio que recogía rumores como si fueran piezas de un juego de mesa. La noche, por tanto, era un teatro donde la acción de un hombre podía convertirse en el detonante de reacciones que nadie había calculado por completo. Y en el corazón del maizal, Nzinga avanzó, con la garganta seca y el recuerdo de su familia pegado al alma. La historia estaba en movimiento. La placa seguía ahí, quieta, esperando a ser reemplazada por otra inscripción hecha por manos más humildes. Pero antes de que esa placa nueva pudiera ser clavada, algo tendría que ocurrir en la senda. Un fallo, una caída, o quizás, si la suerte lo decidía, una oportunidad para una vida distinta. El baile entre intención y azar apenas comenzaba, y las hojas del maíz se llenaron de un rumor que parecía decir lo mismo que Nzinga repetía en voz baja: si vamos a hacerlo, que al menos sirva para algo más que venganzas. En la casa, lejos del maizal, una vela se consumía, y con ella las últimas certezas del coronel. Nadie por entonces sabía que la decisión de un esclavo solitario pondría en marcha una cadena de eventos que iba a transformar la hacienda y marcar la vida de generaciones. Pero en el maizal, bajo la mirada implacable del baobab, Nzinga se abrió camino entre las sombras y se acercó a su destino con la pesada luz de la responsabilidad en la palma de la mano. El caballo se embotó en el ruido del raudal de la noche. El relincho se quebró en dos cuando la silla cedió con un quejido antiguo, como si la propia madera confesara un pecado. Rodrigo sintió primero la falta de apoyo, después todo fue viento y piedras.
La caída fue breve y brutal. El cuerpo del coronel, que tantas veces había dominado el terreno con la arrogancia de quien cree que la ley nace de su voz, quedó retorcido en la pendiente. La noche tragó el sonido y dejó en su lugar un silencio que parecía más culpable que consolador. Al amanecer encontraron las botas incrustadas en la tierra, la hebilla doblada, la chaqueta empapada de barro. Nadie logró decir que había sido un accidente sin sentir después un nudo en la garganta. Los murmullos se extendieron como manchas de aceite. Unos hablaron de mala suerte, otros de destino. Algunos fingieron no ver la costura floja, otros se miraron las manos como si supieran que a partir de entonces serían preguntas en la mesa de la hacienda. El velatorio fue una ceremonia grande y de cartón. Las criadas que antes habían respetado el silencio ahora se afanaban en acomodar flores que parecían demasiado blancas para aquella casa. Elvira pasó por la sala con la parsimonia de quien aprende a llorar a la medida de la conveniencia, con manos temblorosas que dejaron caer lágrimas en lugares predestinados. Sus ojos, sin embargo, cargaban una luz nueva, no la de la venganza, sino la de alguien que había cruzado la línea entre el deber y la libertad y ahora se preparaba para custodiar las consecuencias. En privacidad, con las puertas cerradas y las mesas cargadas de la apariencia de duelo, Elvira comenzó a ejercer el poder que había heredado en silencio durante años. Convocó al escribano, pidió sellos, anunció rituales legales que nadie imaginó en su boca unos meses atrás. Cuando la primera acta de manumisión fue firmada, la tinta olía a futuro y a miedo. La primera firma se deslizó con un temblor contenido. Yo, Elvira Tavares da Ventura, por la presente otorgo la libertad a... Las palabras parecían pequeñas contra todo lo que debían borrar, pero eran palabras con peso. Esa noche, en los cuartos donde antes se guardaban órdenes y facturas, la finca comenzó a cambiar de nombre sin cambiar de mapa. No fue un gesto simple ni desprovisto de repercusiones. Al día siguiente, los hombres y las mujeres que durante años habían llevado el sudor y las heridas al mismo lugar, acudieron a la casa principal como quien asiste a una boda improbable. La lectura en voz alta de las cartas de libertad fue un acto que quebró silencios. Algunos lloraron de alivio, otros miraron a Elvira con sospecha, como quien evalúa si la misericordia es una nueva moneda de cambio. Nzinga observó la escena desde la distancia de quien sabe que la libertad no se enmarca en una sola firma. Es un proceso, un entramado de actos diarios de nombrar legalmente a quienes habían sido cosas. Los documentos, sin embargo, no bastaban. Antonio Ferreira escribió primero con tinta venenosa. Sus cartas eran planas y precisas, sus palabras estaban calibradas para la ley. Impugnaciones, sospechas, preguntas sobre la validez de testigos, insinuaciones de que la muerte del coronel era, en el mejor de los casos, dudosa. Oficinas en la villa comenzaron a recibir cartas, comerciantes hablaron en sus cafés de propiedades que podían volver a ser suyas. Antonio no lanzó hombres al monte, prefirió el papel y la presión. Si podía provocar la nulidad de las actas, si podía llevar el conflicto a tribunales y a interpretaciones de la ley, su red de intereses podía recuperar lo perdido sin mancharse las manos. Elvira no se dejó intimidar con facilidad. Sabía cómo se movían las firmas y conocía a quienes, por precio o por resentimiento, podían obstaculizarla. Había días en los que la casa se llenaba de papeles y sus manos, acostumbradas a manejar telarañas de silencios, temblaban con la extensión de una nueva responsabilidad: representar en liderazgos lo que no había defendido en la cama conyugal. En ese proceso, Elvira empezó a entender con crudeza lo que su silencio había costado. No buscó disculpas grandilocuentes, buscó cauces para que la promesa que había hecho en la oscuridad del maizal no se convirtiera en un acto fútil ante la presión de los poderosos. Fue entonces cuando Soba Kambandu se presentó, no con armas desplegadas, sino con su autoridad tradicional y una mirada que se plantó como un muro. Llegó acompañado de hombres y mujeres de su comunidad, envuelto en la seriedad de quien no ignora juramentos. Soba habló en palabras que mezclaban la costumbre y la ley, reconoció la firma de Elvira como algo que tenía sentido más allá de la escritura. Era un acto de reparación hacia un pueblo que había sido despojado más allá de la finca.
Su intervención no anularía la letra fría de Antonio, pero sí transformaba la legitimidad. Si el Soba reconocía el acto y si los pueblos cercanos aceptaban la nueva realidad, cualquier recurso legal tendría que enfrentar también la resistencia de una región unida. Soba ofreció protección, asesoría sobre cómo articular las tierras de la hacienda en parcelas para familias y la posibilidad de acudir a procedimientos comunitarios para resolver disputas. El primer encuentro entre Soba y Nzinga sucedió bajo la sombra de un mango, lejos del baobab que ya empezaba a ser sitio de memoria. Soba no era un guerrero en el sentido que imaginaban algunos, era un hombre que había aprendido a negociar con su lengua y a sostener la paz con el peso de su presencia. Miró a Nzinga como quien reconoce a un hermano en la lucha, y con un gesto simple tocó su hombro. No hubo palabras grandilocuentes, hubo la certeza de que las alianzas se forjan en la práctica. Soba pidió ver los documentos, habló con Elvira, con Eitor, con los ancianos que servían como testigos de la vida en la hacienda. Su sello llegó con consejos: distribuir la tierra en parcelas manejables, enseñar a cultivar por sí mismos, evitar la dependencia de patrones externos. La primera reacción violenta llegó una tarde de viento. Hombres enviados por Antonio se acercaron en carruajes pequeños, con la frialdad de quien pretende intimidar. Vinieron con notificaciones, con supuestas órdenes judiciales mal traducidas y con el tono de quien juzga de antemano. La presencia de aquellos hombres encendió el temor en los mayores y el coraje en los jóvenes. La comunidad convocada bajo la sombra del baobab fue una masa que no se coordinó con armas, sino con decisión. Soba tomó la palabra y habló de leyes antiguas y de nuevos juramentos. No prometió batalla sangrienta, pero dejó claro que la hacienda se defendía colectivamente. Antonio, al ver la unidad y la firmeza, optó por otro camino: movilizar influencias en la villa, presionar funcionarios, enviar emisarios que buscaron apoyar sus reclamos con testimonios interesados. Mientras tanto, Nzinga vivía en un sitio interior hecho de grietas. La acción que organizó para la caída del coronel vivía en él con la insistencia de una herida que no cicatriza con disculpas. Había noches en las que despertaba con la sensación de que el aire olía a barro y sangre. Otras, las imágenes se convertían en un negativo de su propia infancia: la cuerda, el silencio de quienes miraban. A pesar de la libertad que veía brotar alrededor, la culpa le hablaba con voz propia. No era una culpa que buscaba castigo, era una compañía que lo obligaba a no dormir tranquilo. A veces se preguntaba si habría otra forma de libertad distinta de la que él ofreció. Otras repetía para sí la razón que lo movió. Había tenido que elegir entre el silencio que perpetuaba el daño y el riesgo que podía traer la liberación para muchos. En ese vaivén se hizo líder involuntario. Quienes necesitaban dirección no podían esperar que su héroe, si alguna vez fue nombrado así, se rindiera a la duda. Con cuidado, Nzinga empezó a construir la nueva vida práctica. No se trataba solo de repartir tierra con una gracia simbólica, era necesario enseñar a labrarla, a cuidar de semillas en su tiempo, a organizar comités para el reparto del agua. Los primeros meses estuvieron llenos de tropiezos. Algunos intentaron volver a antiguas costumbres de dependencia, otros se levantaron con la energía de quien finalmente escucha su propio nombre. Eitor, con su experiencia y ojos cansados, fue el puente entre la tradición de la hacienda y los nuevos modos. Organizó cuadrillas, enseñó el mantenimiento de herramientas, compartió secretos de siembra que había atesorado en su memoria como si fueran reliquias. Eitor pagó su ayuda con pequeñas renuncias, tuvo que renunciar a privilegios que antes tenía, pero recuperó algo que había perdido mucho antes: la confianza de su comunidad. Surgieron tensiones internas. No todos estaban de acuerdo con la moderación que Nzinga exigía. Algunos jóvenes, cuyos cuerpos aún ardían por la injusticia, hablaban de venganza. Querían perseguir a quienes habían colaborado con el poder del coronel, tomar represalias concretas. Nzinga escuchó cada voz. La suya, en respuesta, fue de mesura. Recordó la promesa hecha en la oscuridad. No quería que la libertad se convirtiera en espectáculo de sangre. Les habló de la responsabilidad que significaba construir algo duradero. Les habló de la posibilidad de que un acto desequilibrado pudiera dar pie a represalias peores, a la pérdida de lo ganado. Algunos lo siguieron, otros cruzaron la frontera del descontento y se apartaron. Esa fractura dejó en Nzinga otra marca. La política de la libertad requiere disciplina, y la disciplina cuesta sangre de otra manera. Se paga con frustración, con diálogo y con acuerdos que nadie miraba con facilidad. Antonio no cejó.
Comprendió que la presión directa no era suficiente, que necesitaba más instrumentos. Compró a un escribano de la villa, torció papeles, buscó falsificar testigos que declararan ver algo extraño la noche de la caída. Promovió que se revisaran los sellos, que se impugnara la capacidad de Elvira para actuar después de la supuesta conmoción. Fueron juicios y escritos que pretendían asfixiar la legitimidad por agotamiento procedimental. Sin embargo, frente a todo eso, la comunidad tuvo ventajas que no estaban en la ley formal. Testigos fieles, documentos visiblemente firmados, la presencia reparadora del SOBA y la opinión pública que iba inclinándose hacia la novedad de lo que se construía. Las autoridades locales, divididas entre el interés y la prudencia, no podían ignorar del todo la fuerza que tenía una comunidad organizada y la atención que la prensa local empezó a prestar al asunto. En una noche tensa que quedó grabada en la memoria colectiva, un grupo enviado por Antonio intentó entrar en la hacienda para remover los sellos de algunos documentos y llevarse registros que, según ellos decían, eran ilegales. Fueron pocas personas, pero su osadía los traicionó. El equipo de guardia, compuesto por liberados y hombres de la comunidad, respondió con una mezcla de inteligencia y resistencia. Bloquearon caminos, pusieron trampas no letales, utilizaron antiguos atajos por donde solos los nativos sabían pasar. Nadie fue ejecutado, ni hubo caza humana. Lo que hubo fue defensa organizada. Gritos, golpes en el suelo para alertar, la presencia de SOBA que, con su voz, hizo que la mayor parte de aquellos asaltantes considerara que el costo no valía la pena. El resultado fue que algunos de los hombres enviados por Antonio fueron llevados a la villa, tratados por autoridades que ahora no podían hacérselas desentendidas. Antonio, viendo que sus golpes directos se convertían en fracasos cada vez más costosos, cambió de táctica. Empezó a buscar divisiones internas, a seducir con promesas a los rezagados, a ofrecer contratos comerciales que volviesen dependientes a algunos productores recientes. La comunidad tuvo que aprender a negociar en un mercado que antes les había sido ajeno. Aprendieron a leer contratos, a negociar los precios del maíz, a organizar ferias en las que vendían su producción sin intermediarios hostiles. La economía de la hacienda se transformó, pasó de la explotación a la cooperación, de mercancía a alimento compartido. En esa transición, la educación se convirtió en el corazón del proyecto. No fue solo escribir letras en una pizarra, fue enseñar nombres con el derecho a pronunciarse, fue enseñar a reclamar, a firmar, a contar. Nzinga ayudó a montar la primera escuela bajo una choza con paja. Bancos de madera tosca, tizas de carbón, mapas dibujados por manos que no habían tenido antes la posibilidad de trazar líneas. Las primeras maestras vinieron de pueblos cercanos, algunas siendo mujeres con experiencias propias de lucha, otras anteriores sirvientes de casas que habían aprendido a leer y ahora cobraban por transmitir ese don. Elvina financió la escuela con los primeros recursos que la finca generó bajo el nuevo régimen. Pagó sueldos, compró papeles y cada vez que firmaba un cheque era como si borrara una parte de su antiguo silencio. Los días transcurrían con una mezcla de trabajo y celebración contenida. Las siembras respondían, las cosechas crecieron y por primera vez la comida no se midió solo por la fatiga de la mano obrera, sino por la posibilidad de compartir. Las casas fueron reparadas, los nombres fueron escritos en listas, líneas de sangre que antes no tenían memoria pasaron a ser registradas. Bajo la sombra del baobab se inscribieron fechas de nacimientos, defunciones y bodas. Se erigieron rituales nuevos, mezclados con costumbres antiguas. La celebración de la liberación se conmensuró con cantos que evocaban a los ancestros y con la bendición del Soba Kambandu, que, con su bastón, marcó la tierra como suelo de quienes la trabajaban. Aún así, el pasado no desaparecía. Había noches en las que Nzinga escuchaba los nombres de su familia como si vinieran de otro mundo. Voces que le reprochaban por haberse convertido en aquello que nunca quiso ser, líder que decide por la vida de otros. En el interior de su cabeza, el asesinato accidental del coronel no quedaba limpio con actos de justicia social. Se planteaba, ¿qué responsabilidad personal tenía cuando una vida se quebró en la pendiente? Existía la necesidad de hablar del asunto en voz alta, de no dejar que la historia se volviera leyenda sin contenedor moral. Por eso, Nzinga empezó a registrar, no a ocultar, sino a explicar.
Escribió su versión en hojas que guardó en un baúl, no para presentarlas en tribunales, sino para que las futuras generaciones supieran que la libertad muchas veces nace de decisiones con sombra. Elvira, por su lado, cambió en la mirada de los demás y en la suya propia. En público, siguió siendo la señora de la finca que firma actas. En privado, dejó de ser la mujer que justificaba el silencio. Escribió cartas a comerciantes, a funcionarios, a amigas antiguas a quienes había perdido con su conversión. Algunas de esas cartas fueron sinceras confesiones de culpa, otras llamadas a la acción para construir puentes. Elvira no buscó redención formal, buscó reparar con actos. Enviar alimentos a familias, permitir que se realizaran matrimonios consentidos, abrir las puertas de algunos cuartos antes cerrados. Allí donde su firma había sido instrumento de poder, la transformó en herramienta de derecho. Los años trajeron tantas alegrías como incidentes menores. Un par de ataques por la noche, algunas quemas accidentales de cobertizos causadas por descuidos de nuevos inquilinos. Una epidemia que atacó las cabezas de ganado obligaron a la comunidad a inventar respuestas. Cada crisis consolidó la identidad colectiva. Quien quedaba en pie tenía que ayudar al que caía. En esa dinámica, Nzinga aceptó puestos que no buscó por ambición, sino por necesidad. Era mediador en disputas, organizador de mercados, maestro de siembra. Su liderazgo no fue perfecto. Se equivocó en decisiones que costaron cultivos. Tuvo que aprender a delegar y a escuchar. Aprender a escuchar fue quizás su revolución interior más profunda. Comprender que no era él quien sostendría la libertad eternamente, sino la comunidad que debía aprender a sostenerse a sí misma. Decenios después, la hacienda había cambiado tanto que algunos viajeros que llegaban por curiosidad llamaban al lugar la finca que olvidó la esclavitud. Era una frase imprudente, porque no olvida a nadie lo que fue. Lo que cambió fue la voluntad de transformar el recuerdo en memoria útil. Bajo el baobab se colocó una placa nueva labrada por manos que antes habían sido juguetes de otros. No decía venganza ni ajuste, decía algo más comedido, pero poderoso. Aquí se plantó la libertad. Aquella placa era pequeña ante la enormidad de los relatos, sin embargo, en su sencillez era la materialización de un pacto cotidiano. Antonio, por su parte, no desapareció. Se replegó a maniobras jurídicas, vendió tierras, buscó oportunidades en otros lugares. La derrota que sufrió contra la unidad de la hacienda no fue el final de su ambición, pero sí fue el fin de su capacidad de controlar aquella parcela del mundo. Nuevos comerciantes emergieron, algunos compraron pequeñas porciones de territorio a quienes quisieron vender. Pero el espíritu de la finca ya no fue aquel que podía ser comprado a conveniencia. Las relaciones comerciales se hicieron más horizontales. Nacieron mercados locales gestionados por comités y se creó una pequeña cooperativa para la venta de excedentes. El dinero circuló de otra forma, no como botín, sino como herramienta para comprar semillas, contratar maestros y mejorar pozos. La escuela bajo la choza creció y tuvo una casa propia. Una generación nueva aprendió los rudimentos de la lectura y la escritura. Algunos jóvenes se fueron a la villa para estudiar leyes y regresaron con la idea de proteger legalmente la comunidad. Otros aprendieron herramientas de carpintería y herrería que permitieron mejorar el cuidado de la tierra. Se escribieron libros de recetas, curaciones y técnicas de cultivo que se transformaron en conocimiento común. Elvira comenzó a coleccionar cartas y actas que formaron un archivo. Allí se registraron nombres, fechas y decisiones que con el tiempo se volvieron documentos de identidad de un pueblo que no quería perder su historia. Con el tiempo, la figura pública que más se recordaba fue la de Nzinga bajo el baobab, contando la historia a los niños que llegaban con los ojos abiertos. Algunas veces su relato era crudo y breve, nombraba la placa antigua, la cuerda, la caída. Otras se detenía en los detalles de la siembra, en cómo las manos trabajaban la tierra, en la importancia de sostener tradiciones que reconstruyen. Nunca presentó su acto como heroico, insistía en la ambivalencia. La libertad tuvo un precio,
y ese precio no era un motivo de orgullo sin reflexiones. Pedía a los oyentes que recordaran que la justicia y la ética exigen no solo coraje, sino también prudencia y acumulación de sentido. En sus últimos años, su voz se volvió menos tajante y más sabia. Se disciplinó para transmitir lo que había aprendido, que liberar no es un acto único, es un ejercicio diario de cuidado. Hablaba de nombrar a los ancestros por sus nombres completos, no por su condición. Hablaba de plantar árboles que no fueran solo postales, sino que fueran fuentes de sombra para los que vienen después. A veces cerraba la narración con una pregunta que hacía temblar los hombros de los oyentes. ¿Qué harían si la injusticia los pusiera en medio? ¿Hablarían o tomarían el riesgo? Era una pregunta que no buscaba respuestas simples, buscaba honestidad. Elvira vivió lo suficiente para ver escuelas llenas, cartas de libertad firmadas y 2 generaciones que crecieron en un continente de nombres. Sus manos envejecieron y sus ojos se volvieron más claros. En las últimas cartas que dejó no hubo explicaciones que justificaran el pasado. Hubo pedidos para que la medida del futuro fuera la justicia y la voluntad de reparar. No pidió absoluciones, pidió acciones. Sus palabras finales, leídas en voz alta por una lectora de la comunidad en la inauguración de una nueva biblioteca, decían algo como esto: «Hice lo que pude cuando supe lo que debía hacerse. Si mi silencio pesa, que mis actos hablen más fuerte». Nadie celebró su arrepentimiento como si fuera moneda de cambio, lo usaron como razón para seguir construyendo. El legado material fue complejo. Algunas tierras fueron distribuidas en parcelas que con los años se convirtieron en pequeños patrimonios. Se confeccionaron escrituras y se registraron nombres. Se creó un consejo de ancianos para arbitrar disputas y una cooperativa que ayudó a sostener precios justos. Pero el legado intangible quizá fue más importante. La idea de que la dignidad humana no se negocia, que la memoria es un deber y que los pactos entre personas pueden transformar estructuras que parecían inamovibles. La inquietud moral siguió presente. No todos los ecos de aquella noche se apagaron. En reuniones íntimas, algunos recordaban que la muerte del coronel fue un punto de inflexión en un camino peligroso. La salida de la tiranía no siempre está exenta de manchas. En lugares alejados de la hacienda se discutió sobre métodos, sobre si la batalla se gana con las manos o con la ley. Esas discusiones eran necesarias, alimentaron la justicia y evitaron el dogmatismo. Se creó un pequeño memorial donde, además de la placa nueva, se colocó una lista con nombres de quienes habían sufrido. Allí se colocaban ofrendas cada año, semillas, telas, hojas de papel para que los más jóvenes escribieran cartas a los que no volvieron. Nzinga envejeció acompañado por las generaciones que lo respetaban y por las que lo miraban con curiosidad. Sus manos se volvieron más lentas, pero sus ojos siguieron siendo nítidos para el detalle del maíz que crecía y el trigo que se balanceaba. A veces se sentaba bajo el baobab y no hablaba. Eso, para la comunidad, era una lección más. El silencio bien usado también enseña. En su última narración pública, pidió a los jóvenes que tomaran la palabra sin olvidar el deber de la prudencia. Mandó que sus notas fueran guardadas en la biblioteca y que se leyera su historia tal como ocurrió, con sombras y luces, con certezas y con arrepentimientos. Nzinga envejeció acompañado por las generaciones que lo respetaban y por las que lo miraban con curiosidad. Sus manos se volvieron más lentas, pero sus ojos siguieron siendo nítidos para el detalle del maíz que crecía y el trigo que se balanceaba. A veces se sentaba bajo el baobab y no hablaba. Eso, para la comunidad, era una lección más. El silencio bien usado también enseña. En su última narración pública, pidió a los jóvenes que tomaran la palabra sin olvidar el deber de la prudencia. Mandó que sus notas fueran guardadas en la biblioteca y que se leyera su historia tal como ocurrió, con sombras y luces, con certezas y con arrepentimientos. Antes de morir, Nzinga hizo un gesto que sintetizaba su aprendizaje. Plantó un árbol joven junto al baobab. No necesitaba ser el árbol más grande, solo quería que alguien, generaciones después, pudiera sentarse a leer bajo su sombra y recordar que la libertad precisa de raíces y cuidado.
dijo pocas palabras. No es la caída la que nos define, sino lo que hacemos con la tierra después. La frase fue simple y resonó con la claridad de quien habla desde la experiencia. Al final, la pregunta que quedó para quienes escucharon su historia no fue únicamente moral, sino práctica. ¿Qué estamos dispuestos a ofrecer en nombre de la libertad y hasta qué punto nos dejamos guiar por la sed de reparación sin convertirla en una nueva tiranía? Esa pregunta no tiene una sola respuesta correcta. Tiene respuestas que cambian según las edades, las heridas, las necesidades. Lo que queda de aquella noche, con la placa clavada en el baobab, es un aviso y una promesa. Los juicios en una finca no son solo de una época, son lecciones para las que vienen. Si hoy observas la escena desde la distancia, con la placa nueva a la vista y el baobab oscuro en el fondo, puede que pienses en la violencia como una sombra inevitable de la historia. Pero también puedes mirar a las manos que labran la tierra, a la escuela donde los niños escriben nombres de ancestros, a las cartas que Elvira dejó para que las generaciones recuerden. Allí está la otra cara de la moneda. La paciencia de quienes entienden que cambiar un mundo es cuestión de decisiones sostenidas, de alianzas inesperadas y de asumir responsabilidades cuando la justicia exige riesgo. La historia de Nzinga y Elvira no propone un modelo replicable sin consideración, propone, en cambio, un reto. Cada acto que pretende transformar la injusticia debe medir sus consecuencias y su coherencia con la dignidad humana. No se trata de celebrar la audacia a cualquier precio, ni de demonizar a quienes dudan. Se trata de reconocer que la libertad lleva consigo una factura que hay que pagar colectivamente: educación, tierra, memoria y cuidado. Bajo el baobab, la placa antigua que alguna vez afirmó que la mujer sin fruto no merece vivir fue removida, no para borrarla de la historia, sino para que su fealdad se mantuviera como advertencia. La nueva inscripción no olvida, recuerda con otra luz. Aquí comenzamos a recordar que la dignidad no se compra ni se calla. Cuando las nuevas generaciones se acercan al sitio, leen las dos placas, una en mala madera, otra en buen latón, y preguntan por qué alguien pondría una frase tan cruel en un árbol. Los mayores responden contando la historia completa: la cuerda, la caída, la firma, las cartas, la escuela. Cuentan también de las dudas, de la culpa y de los debates. No hay finales felices sin matices, hay relatos que invitan a pensar. Si este relato te interpela, si te hace preguntarte qué harías ante una injusticia semejante, te invito a dejar tus pensamientos abajo. Comparte si conoces otras historias donde la libertad haya nacido de decisiones difíciles. Y si te interesa seguir escuchando relatos que ponen en cuestión lo que creemos intocable, suscríbete para no perder la próxima narración. Porque la memoria no debe ser patrimonio de unos pocos, sino oficio comunitario que nos obliga a todos a decidir con valentía y con prudencia.